La versión oficial dice que Bob Marley murió de cáncer. Singer Bob Marley, his reggae music known far beyond its roots in Jamaica, died in a Miami hospital today after a long battle against cancer. Bob Marley was 36 years old. ¿Y si te dijera que la CIA infectó a Bob Marley con esta enfermedad? Esta es la teoría conspiranoica en la que se dice que la CIA mató a Bob Marley. ¿Acaso esto tiene algo de cierto o es todo mentira? Esta teoría viene de una supuesta declaración de un agente de la CIA que hizo en su lecho de muerte. Esta declaración se publicó por primera vez en el periódico Your News Wire el 30 de noviembre de 2017, que por cierto hay que decir que este periódico a día de hoy no existe. En este artículo se cuenta que un supuesto exagente de la CIA llamado Bill Oxley, tras ser ingresado en el Mercy Hospital de Maine, le dijeron que le quedaban pocas semanas de vida. Así que nuestro colega Bill decidió contarlo todo. Según él, mató a 17 personas en el momento que estuvo de servicio para la agencia, y una de ellas fue el cantante jamaicano, y también dice que actuó como sicario durante 29 años para la organización americana. Al parecer se formó como francotirador, pero también Bill era experto, supuestamente, en métodos poco convencionales para quitar la vida o para hacer daño también, como venenos, ataques cardíacos inducidos y, como no, cáncer, así por la cara. Uno de los métodos que supuestamente, según este supuesto señor, es un método que usa la CIA. Me parece un poco absurdo porque tardas mucho tiempo en que muera una persona si realmente quieres eliminarla rápido. Este supuesto exagente afirma que del 74 al 85 la CIA era la ley en sí misma y que él pertenecía a una célula operativa que acababa con objetivos de interés político para los Estados Unidos. Según comenta Bill, afirma de que no tuvo problemas en quitarle la vida al cantante, ya que él era un patriota y en ningún momento se cuestionaba los motivos de la agencia, ya que siempre había entendido que a veces hay que hacer el sacrificio de unos pocos para un bien mayor. Pero el señor Oxley afirmó que Bob Marley era de las pocas víctimas por las que sentía algo, entre comillas, y cito palabras textuales: los demás eran gilipollas, Bob Marley era Bob Marley, yo no estaba más cerca de ser un hippie de pelo largo entonces que ahora, pero debo admitir que la música de Bob me conmovía, tenía cierto poder en mí. Pero según Oxley, Bob Marley estaba poniendo en peligro los objetivos de la CIA y amenazando la existencia de los Estados Unidos. Bob estaba consiguiendo crear una revolución con un arma mucho más poderosa que las balas y las bombas: con la música. Y aquí cito unas cuantas palabras que se dicen en este artículo que supuestamente dijo este supuesto exagente de la CIA. En 1976 Bob Marley era una amenaza para el statu quo mundial y para los agentes ocultos que ponían en práctica su plan de un nuevo orden mundial. Para la agencia, Bob Marley tenía demasiado éxito, era demasiado famoso, demasiado influyente. Un rasta jamaicano que presuntamente utilizaba sus fondos y su fama en apoyar causas en todo el mundo que entraban en conflicto con los intereses de la agencia. Para ser sinceros, firmó su propia sentencia de muerte. Según este supuesto agente, ya le avisaron a Bob, haciendo referencia al atentado que sufrió en 1976 en su casa. Lo explico mucho mejor en el vídeo de la biografía de Bob Marley, que os dejo por aquí y por el final del vídeo. Como estaba diciendo, este atentado supuestamente, según este hombre, fue un aviso para Bob. Y aquí viene el momento en el que supuestamente la CIA infectó a Bob Marley con la enfermedad que acabaría con su vida. 2 días después del atentado, un día antes del concierto Smile Jamaica que iba a hacer Bob Marley, mientras la banda estaba ensayando, parece ser que el señor Oxley se presentó como un fotógrafo del New York Times y le hizo un regalo a Bob, unas Converse All Star, más concretamente de la talla 10, esto es lo que se dice en el artículo. Una pena que no sabemos el color que eran. Cuando el cantante se probó estas zapatillas, gritó de dolor y eso fue todo. Su vida acabó allí mismo. Dentro de esa zapatilla había un clavo, según Oxley, que estaba contaminado con virus y bacterias cancerígenas. El presunto exagente afirma que tuvo un estrecho contacto
con Bob Marley los últimos años de su vida, asegurando que los consejos médicos que le daban no era para que se curase, sino para acelerar su muerte. Según Oxley, la última vez que vio a Bob Marley antes de que perdiera la vida, se había quitado las rastas y era muy delgado, estaba muy retraído y se contraía delante de nosotros. Esto es lo que dice él. El cáncer había hecho su trabajo. El día que murió Bob Marley fue uno de los más duros de mi vida, según comenta el agente. Durante mucho tiempo no me sentí cómodo con mi papel en su muerte, pero al final me di cuenta que tenía que hacerlo. Por América. Ahora bien, como buena teoría conspiranoica, tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Ahora vamos a hablar de las verdades y mentiras de esta teoría. Empecemos con el cáncer. Bob Marley sí que murió de cáncer, que empezó en el dedo gordo del pie y después se le extendió por otras partes del cuerpo. Esto es sabido. Ahora bien, el atentado. El atentado sí que es verdad. De hecho, lo cuento en mi vídeo de la biografía de Bob Marley. También hay un documental solo sobre el atentado que está muy interesante. ¿Acaso la CIA tenía algo que ver? No. Que la CIA estuviese implicada no está demostrado, pero sí es cierto que Estados Unidos tenía el ojo en Jamaica en aquel momento, ya que, como sabéis, en los 70 era la Guerra Fría y había dos bandos. Y en Jamaica, pues, había dos partidos políticos que estaban en conflicto. Y ya no solo conflicto político, sino también armado en las calles. Por un lado estaba el PNP, liderado por Michael Manley, que en aquel momento, en el 76, cuando fue el atentado, estaba como primer ministro. Y este partido era de ideología de izquierdas, o digamos, entre comillas, comunista. Y por otro lado estaba el JLP, liderado por Edward Seaga, que era, digamos, el partido de derechas o capitalista, en el cual estaba más a favor de Estados Unidos. Y como he dicho antes, en el 76 Manley era el primer ministro de Jamaica y ese concierto se lo pidió Bob Marley al ministro de aquel momento, que era evidentemente de su partido. Esto le convirtió a Bob Marley en el objetivo del otro bando, ya que, por desgracia, Michael Manley usó la imagen del cantante para hacer propaganda política, a pesar de que Bob Marley siempre se declaró políticamente neutral. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver la CIA con todo esto? Pues bien, Michael Manley, el líder del país en aquel momento, sí que tenía contactos con Cuba, con Fidel Castro. De hecho, hay fotos con el líder cubano que estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Y Estados Unidos no quería que Jamaica se volviese una segunda Cuba. Estados Unidos no quería intervenir en la política de Jamaica, pero lo que sí que es cierto es que Edward Seaga, el líder de la oposición de aquel momento, sí que estuvo en contacto con escalafones bajos de la CIA. Y esto no es algo que me he inventado yo para hacer el vídeo más interesante, sino que esta información está en la web oficial del Departamento de Historia de Estados Unidos. Al parecer esto no era tan secreto porque sí que se hacían referencias a algunas pintadas en Jamaica que podéis ver, que hacían el juego de palabras con CIA y Seaga. Ahora bien, una de las cosas que hay que decir es que Bob Marley sí que tenía algún mensaje en contra de la CIA en sus canciones, como por ejemplo en Rat Race, que si la buscáis en Google podéis ver que hay un verso que dice: los Rasta no trabajan con la CIA. Mostrando todo esto, parece que esta teoría no parece tan descabellada, pero ¿quién cojones es Bill Oxley? ¿Acaso existe? ¿Estuvo realmente interno en ese hospital? ¿Acaso fue agente de la CIA? ¿Existe esta persona? La fuente de esta afirmación, como he dicho antes, era el medio Your News Wire, publicado el 30 de noviembre de 2017. En mayo, el creador de este medio hizo una declaración a LED Stories sobre el cierre de este sitio. Cuando cerré Your News Wire a finales de 2019 y me cambié a News Punch, el enfoque sobre lo que cubríamos editorialmente cambió y se decidió que ya no cubríamos conspiraciones poco fiables, al tiempo que también seamos mucho más rigurosos con los hechos que se publican. Parece ser que este medio no era del todo fiable y tampoco corroboraban tanto la información, y después se tuvo más en cuenta en otro medio al que se fue. ¿Y el supuesto exagente? Pues bien, empezamos con la foto que sale en el artículo. Esa foto es una foto stock. Ya te jodió la teoría, ¿a que sí? Pues bien, esta foto es una foto de stock hecha por un fotógrafo polaco
con este nombre, no lo pienso pronunciar, que os dejo el enlace a la sesión de fotos que hizo para que veáis cuáles son. Vale, ¿y qué pasa si ignoramos la foto? ¿Quién es el exagente de la CIA, Bill Oxley? Pues bien, si se busca en internet no hay ninguna cosa que corrobore que hubiera un agente de la CIA con ese nombre, y las únicas cosas que te aparecen son esta noticia o otros medios que han copiado de esta misma noticia. Esto no refuta la teoría en sí misma, ya que hay que esperar que la CIA sea muy reservada con las cosas que hace y no hace muchas cosas de forma pública. Pero es algo a tener en cuenta, ya que no se encuentra en ningún momento que con este nombre fuera un agente de la agencia. ¿Y qué hay del hospital? ¿Acaso estuvo ingresado una persona con ese nombre? Pues lo cierto es que no. Según el artículo de Fact Check de News 4 en inglés, se ve que llamaron al hospital y preguntaron si había alguien con ese nombre que hubiese estado ingresado durante esas fechas, y lo cierto es que no es así. No existe ningún registro de que alguien con ese nombre estuviese ingresado durante esas fechas en el hospital. El artículo de la teoría tampoco enseña las fuentes, quién lo dijo, quién se lo contó, ni nada. ¿Y qué dice la ciencia sobre este método de quitar la vida? Pues bien, dejando de lado de que otras formas hubiesen sido mucho más efectivas y mucho más rápidas de quitarse de en medio al cantante jamaicano, sí que es cierto que hay ciertos virus y ciertas bacterias que aumentan las probabilidades de padecer cáncer a largo plazo. Este tipo de investigaciones estaban empezando en la época en la que Bob Marley murió, y aún así a día de hoy tampoco está del todo corroborado de que se pueda desarrollar tan rápido un cáncer con bacterias y virus. Esto es lo que dice el artículo de News 4, como he dicho antes, que os lo dejaré por debajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo, y luego también otro de USA Today. Conclusión: no se puede corroborar de que exista un agente con ese nombre ni que la CIA hubiese matado a Bob Marley. Esta teoría, aparte de en 2017, también se publicó más tarde, un año más tarde, en 2018, en el periódico nigeriano Vanguard, cuyo artículo fue compartido por raperos como Busta Rhymes y T.I. Bueno, si no conocías esta teoría, ¿qué te ha parecido? ¿Te parece muy descabellada? A mí sinceramente sí que me parece, y de hecho no hay nada que lo demuestre que sea verdad. Os dejo toda la información, artículos tanto de la conspiración original como los fact check, tanto de 4News, que es el más completo, como el de USA Today, que es un poco más general, que también está bien, pero es más cortito. Adiós.